El plan fue siempre quedarse con Citgo, lleno de una operación que se inicia para quitarle Citgo a Venezuela. La empresa venezolana más importante en el extranjero y que hoy en día está en riesgo de ser rematada. Y el proceso podría tardar meses o quizás años. ¿Qué va a pasar en el futuro próximo? Hola, bienvenidos y bienvenidas a Palabra y Media, un podcast donde la palabra sostiene a la palabra. En este primer capítulo vamos a hablar de la empresa Citgo, del caso Citgo Petroleum Corporation, la empresa venezolana más importante en el extranjero y que hoy en día está en riesgo de ser rematada judicialmente a través de un proceso en los tribunales estadounidenses. Vamos a develar esta historia y vamos a ver cómo los hechos analizados de forma sistemática nos permiten comprender cómo siempre hubo un plan detrás para apropiarse de Citgo, para quedarse con la empresa venezolana aprovechando el contexto de las medidas coercitivas unilaterales de las sanciones que desde el año 2014 se aplican contra Venezuela. Pero antes de entrar a analizar los hechos políticos, judiciales, económicos y financieros, veamos un poco de qué se trata Citgo. ¿Qué es Citgo? Al final de cuentas es algo que muchos ciudadanos se preguntan. Citgo es la empresa más importante de Venezuela, la que ha tenido mayor valor en toda su historia. Es la séptima refinería de Estados Unidos, del mercado estadounidense. Tiene 3 grandes refinerías, una red de oleoductos y tiene más de 4.200 estaciones de servicios. La empresa fue comprada entre los años 86 y los años 90 por los gobiernos de entonces dentro de la llamada política de internacionalización de la industria petrolera. La idea parecía acertada en ese momento. Al comprar esas 3 refinerías en Estados Unidos, Venezuela se garantizaba poder refinar el crudo pesado y extrapesado de Venezuela, que hay que recordar que por aquellos años se llamaba orimulsión y no se consideraba petróleo. Sin embargo, el plan incluía que al refinarlo y poderlo vender al consumidor final de Estados Unidos, por supuesto el país iba a obtener importantes ganancias. Parecía un plan lógico y así se ejecutó. Después pasaron muchas cosas que vamos a estar viendo, sobre todo en los últimos años. Así las cosas, Citgo se convirtió entonces desde los años 90 en el activo más importante, propiedad de Petróleos de PDVSA y por lo tanto propiedad del Estado venezolano, de las venezolanas y los venezolanos, es decir, un patrimonio de toda la nación. Pero en los años 90 ocurrió otro hecho importante y vamos a estar analizando esta cronología de estos hechos. En los años 90 también hubo, en medio de una crisis, hay que recordar que Venezuela cayó en una crisis severa a partir de 1989 y en los años 90 el entonces presidente Caldera entregó una serie de permisos para explotación de minas de oro. Había una suerte de quimera del oro, recordando la película de Charles Chaplin, un afán de corporaciones internacionales por venir a explotar el oro de Venezuela, que ya estaba siendo explotado ilegalmente por garimpeiros y por grupos ilegales al sur de Venezuela. Se otorgaron entonces unos permisos de explotación de servicios que nunca fueron concesiones y una de esas empresas que recibió esos permisos se lo trasladó, se lo vendió años después a una empresa supuestamente del sector oro de Canadá, que es la empresa Crystalex. Crystalex recibió una renovación de su permiso en el año 2002, ya con el comandante Hugo Chávez en la presidencia de la República, pero no desarrolló el plan acordado, presentó un plan que violaba la ley penal del ambiente y además no se establecía la participación de las comunidades indígenas y de las comunidades originarias que habitan en la región. Era un plan con un severo impacto ambiental y el Ministerio del Ambiente ya del 2002, a pesar de haber renovado el permiso, se lo negó después subsecuentemente buscando que la empresa corrigiera estas debilidades. Esto no se hizo y llevó a un conflicto entre la empresa y el Estado venezolano que se resolvió en el año 2008. En el año 2008 el comandante Chávez rescinde las operaciones por decreto de la empresa Crystalex y recupera, digamos, el control de la mina, que nunca había sido dejado de ser del Estado, porque Crystalex nunca había recibido una concesión. En esos años Crystalex se dedicó fundamentalmente a explotar el valor
en acciones, en el valor en papel de la supuesta mina que explotaba en Venezuela, que nunca explotó, y se dedicó a tratar de obtener ganancias en los mercados bursátiles, explotando la supuesta concesión que tenía en la República Bolivariana de Venezuela. En el año 2009, tras la rescisión del comandante Chávez, Cristalex demanda al gobierno de Venezuela ante el Tribunal de Arreglo de Diferencias del Banco Mundial, el famoso CIADI. Y este proceso se va a extender y se inicia el conflicto judicial entre Cristalex y Venezuela, al cual después se van a sumar otras empresas que demandan a Venezuela por medidas de tipo nacionalista que había tomado el comandante Chávez y que se van a terminar involucrando en el caso de Citgo prácticamente una década después. El hecho es que en el año 2016, pero antes habría que recordar que en el año 2015 Barack Obama ya emite un decreto contra Venezuela y comienza, digamos, formalmente el régimen de sanciones contra Venezuela. Venezuela empieza a ser perseguida en los mercados financieros, sus cuentas en el extranjero, producto de esa amenaza que había lanzado Obama de que Venezuela iba a ser sancionada, sus autoridades iban a ser sancionadas por las supuestas diferencias de enfoque de la democracia y de los derechos humanos que tenía Estados Unidos con Venezuela. Es decir, esa política de agredir una economía con miras a lograr objetivos políticos, el llamado Plan del Cambio de Régimen. Y eso se inicia en 2015 y un año después el CIADI falla a favor de Cristalex y Venezuela es condenada a pagar unos 3.000 millones de dólares. Se inicia entonces un proceso de negociación entre el gobierno de Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro y la empresa Cristalex, y Venezuela empieza a cumplir el arreglo del pago. ¿Por qué Venezuela podía cumplir con las demandas o con los juicios que le eran desfavorables en el plano internacional? Bueno, porque tenía importantes recursos petroleros. Venezuela obtenía en aquellos años, estamos hablando de 2013, 2014, un promedio que oscilaba entre 40 y 50 mil millones de dólares anuales en divisas. Así que una empresa que hasta ese momento había acumulado algunos pagos por hacer, digamos la República había acumulado unos pagos por hacer a estas empresas, podía con esos recursos petroleros y con los dividendos de Citgo pagar esa deuda. Citgo, por supuesto, como todas las empresas del mundo, también tenía sus propias deudas, también tenía deudas con proveedores. Y esos problemas se empiezan a acelerar en el año 2015-2016 con las sanciones primero de Barack Obama y después de Donald Trump. Llega Trump y en el marzo del 2017 y luego en agosto del 2017 Trump lanza la primera ronda de sanciones contra la industria petrolera a través de y las finanzas públicas a través de 2 órdenes ejecutivas donde se prohíbe digamos la negociación de la deuda de PDVSA, es decir, PDVSA no puede ya refinanciar su deuda en los mercados financieros, tampoco la República, y además se bloquea y se impide la repatriación de activos y de ganancias de Citgo hacia Venezuela. Entonces Venezuela queda bloqueada financieramente, queda aislada en el mercado financiero internacional, deja de recibir préstamos que ya venía desde el año 2013, se agudiza la situación de las divisas, digamos, del Estado venezolano y en medio de esas circunstancias, por supuesto, se produce una serie de demandas porque Venezuela entra en deuda con muchas empresas, se producen otros fallos judiciales como a favor de la empresa Conoco, después a favor de la empresa Rusoro, que también reclamaban pagos a Venezuela por medidas que se habían tomado en aquellos años cercanos al año 2010. Entonces, en un ambiente de cierre de los mercados financieros, caída de los ingresos, bloqueo de las cuentas y de los activos y prohibición de repatriación de divisas del país, por supuesto, tanto la empresa PDVSA y por eso, por supuesto, Citgo y la República Bolivariana de Venezuela empezaron a tener problemas para cumplir sus compromisos que habían cumplido religiosamente hasta el año 2017. Venezuela había pagado 109.000 millones de dólares entre 2013 y 2017 y no recibió un solo dólar de los mercados financieros internacionales. Por eso es que se produce la situación de debacle de las finanzas públicas y Venezuela entra en default y las empresas de Venezuela, la empresa petrolera también entra en default. Esto hay que recordarlo, lo comentó en su momento el ex embajador William Brownfield en un famoso video que está en las redes sociales y que yo invito a verlo, porque William Brownfield dice en ese video lo siguiente. Escuchémoslo. En o por Venezuela que PDVSA eventualmente será sancionada. ¿Por qué no se ha hecho
ya sí se tiene tan claro todos estos datos. Sí, el argumento, no solamente en el gobierno de los Estados Unidos, pero también en otros gobiernos, otras organizaciones y otras instituciones internacionales, es el siguiente, que PDVSA en este momento es la única empresa en toda Venezuela que produce divisas, digamos, que produce income o revenues, ingresos para el pueblo venezolano. Y si vamos a sancionar a PDVSA, que afecta su capacidad tan limitada como sea, de hacer negocio petrolero, tendrá un impacto al pueblo entero, al ciudadano común y corriente de las comunidades de Venezuela. Pero el contraargumento en este momento es que ellos ya sufren tanto de falta de alimentación, de falta de seguridad, de falta de medicina, de falta de salud pública, que en este momento quizás la mejor resolución sería acelerar el colapso, aunque produzca un periodo de sufrimiento mayor por un periodo de meses o quizás años. Eso por lo menos es el argumento en términos de por qué no hoy, porque hemos esperado tanto. Así las cosas, Venezuela entra en el año 2017 en una severa crisis para poder cumplir con sus compromisos financieros. Cristalex demanda entonces a la República ante un tribunal del estado de Delaware. Y es importante decir algo sobre este tribunal que dirige el juez Leonard Stark. Delaware es un paraíso fiscal en los Estados Unidos. Es básicamente un sitio donde las empresas extranjeras buscan radicar su documentación para operar en el mercado estadounidense debido a las facilidades que tienen para el manejo de sus finanzas públicas y las condiciones favorables como paraíso fiscal, como centro de atracción de inversiones. Citgo había sido inscrita allí. Citgo es propiedad de un holding que es a su vez propiedad de PDVSA, pero para efectos de la legislación de Estados Unidos, Citgo es una empresa privada, porque es propiedad de una empresa privada registrada en los Estados Unidos. Para Venezuela es una empresa, es un activo público, es un activo de la República. Pero se produce algo muy curioso en ese juicio, que va a terminar su primera etapa en 2018. La empresa Cristalex pasa a ser asesorada por un abogado venezolano, el ciudadano José Ignacio Hernández, un experto financiero y jurídico del mundo de la finanza, que se presenta en el juicio como testigo estrella, como testigo invitado de Cristalex para demostrar su punto. ¿Y cuál era el punto que José Ignacio Hernández presenta en ese juicio? Es la famosa teoría del alter ego. Básicamente, la teoría del alter ego lo que dice es que si el juez se convencía de que el gobierno de Venezuela usaba a Citgo y a PDVSA, los recursos de Citgo y PDVSA, como usaba los de Venezuela, entonces, en virtud de que Venezuela tenía unas deudas con Cristalex, se podía considerar a Citgo un alter ego y a PDVSA un alter ego del gobierno de Venezuela, y por lo tanto, deudas de la República podían ser cobradas, en este caso por Cristalex, o pagadas por la República a través de los activos de Citgo. Y esa decisión la toma el juez el 8 de agosto. El juez Leonard Stark toma esta decisión y permite a Cristalex o lo autoriza a confiscar activos de Venezuela, de la empresa Citgo, para cobrar la deuda que la República Bolivariana de Venezuela tenía. Esto es muy importante porque la doctrina del alter ego, o esa teoría del alter ego, que además es una doctrina polémica, no pareciera, hasta donde se sabe, tener antecedentes en la jurisdicción de Estados Unidos, que se permita cobrar una deuda de una persona, digamos, una persona jurídica, un Estado en este caso, a partir de los bienes privados de otra figura. Imagínense, veamos el caso sencillo en la vida cotidiana. Una persona tiene una casa, tiene unos activos, tiene un vehículo y funda una empresa. Y esa empresa tiene otros activos. La figura jurídica de la empresa y los bienes personales son, para efectos de un juicio, diferentes. Y si esa persona le debe a un banco, el banco no se podría cobrar con los activos de la empresa si los activos están separados. Es decir, si los activos personales no forman parte de los activos de la empresa. Y así era en el caso de Venezuela.
Sin embargo, el juez Leonard Starr, asesorado por este ciudadano venezolano, decide en agosto del 2018 que Citgo es un alter ego de la República Bolivariana de Venezuela y por lo tanto lo autoriza a confiscarse. Y comienza un largo proceso judicial lleno de oscuras maniobras, lleno de trampas, llenos de mentiras, llenos de una operación que se inicia para quitarle Citgo a Venezuela, que es básicamente la idea que yo quiero transmitir aquí. Cuando uno analiza todos estos hechos, sin duda alguna, hubo siempre la intención de que pasara lo que pasara con las sanciones en Venezuela y aprovechando la debilidad económica del país, producto de las sanciones, iban las corporaciones o intereses extranjeros terminar de apropiarse de la empresa venezolana de Citgo. Y entonces se produce este juicio que ha concluido en estos últimos años, digamos, incluso una decisión muy reciente del año pasado, donde el juez va diseñando un mecanismo para subastar. Pero ¿qué es lo importante que yo quiero mostrarles con esta situación? Las sanciones continúan, se van haciendo más severas, el gobierno cae en más dificultades y empiezan otras empresas a utilizar la teoría del alter ego para demandar a Venezuela. Se suman entonces otras empresas, un grupo de empresas muy importantes, entre las cuales está la empresa ConocoPhillips, que también había ganado un arbitraje contra Venezuela y termina exigiendo a Citgo o a cobrarse de los activos de Citgo $10.000 millones del litigio que tuvo con Venezuela. Pero entraron empresas proveedoras, entró la minera Rusoro, también para cobrarse una deuda millonaria de la República. Es decir, la figura del alter ego es utilizada por empresas aprovechando la debilidad económica del país, aprovechando el aislamiento judicial, porque hay que recordar que la representación legítima de Venezuela no podía ingresar a los juicios para defender a la República, porque a partir de enero del 2019 Estados Unidos reconoció a Juan Guaidó como presidente y la representación legal de la empresa Citgo queda en manos de Guaidó. Guaidó nombra en febrero del año 2019 una junta directiva ad hoc o una junta directiva de él, de PDVSA, una junta directiva de Citgo. Entran a Citgo un grupo de venezolanos que habían participado en el paro petrolero del año 2002 y empiezan a dirigir la empresa. Y esa es la representación que en los juicios empieza a ser reconocida. Entonces se dan dos situaciones: mayores demandas utilizando la figura del alter ego, que se van sumando y van haciendo una bola de nieve, una suerte de bola de nieve de demandas, tanto de proveedores como acreedores de la República y acreedores del propio Citgo, sobre los activos a partir de la decisión del juez Stark. Se produce en este juicio un hecho insólito. La representación legal de Guaidó empieza a abandonar parte del juicio, a no ir a las sesiones del juicio. ¿Y quién dirigía la representación de Guaidó en los juicios? Pues el señor José Ignacio Hernández, el que había sido testigo estrella de Cristalex para crear la doctrina del alter ego, es nombrado por el señor Juan Guaidó procurador para proteger los activos de la República, y ese señor es el que desarrolla la estrategia. Esa estrategia se basa prácticamente en abandonar los juicios para darle la razón a las empresas demandantes, y ese proceso se da durante el llamado interinato, casi 4 años, y culmina en abril del año 2023, cuando el juez Stark entonces valida nuevas demandas, todas estas demandas millonarias sobre Citgo, y la deuda de Citgo, que era atribuible a Citgo en el año 2019, hasta que la directiva de Citgo la nombró Nicolás Maduro, estaba rondando los $3.000 millones y pasa a ser una deuda de $23.000 millones. Y eso lo ha dicho, y quiero mostrarles el gráfico para que ustedes puedan entender mejor, lo ha dicho un economista venezolano que ha estudiado el caso y que es un economista opositor. Él ha cuantificado cuántas deudas son de Citgo y de la República se podían atribuir hasta el juicio del 2018, el 2019, y eso suman $3.000 millones. Mientras que, como vemos en el gráfico, toda la parte de la torta azul, de la dona azul, son las demandas que llegan durante la supuesta gestión o bajo el control que efectivamente tuvo el llamado interinato, el señor Juan Guaidó, el señor José Ignacio Hernández, el señor Horacio Medina, el señor Carlos Jordá,
la señora Palacios, es decir, toda la directiva que Juan Guaidó falsamente, prevalido de ese reconocimiento político, instaló en Citgo. Y eso termina siendo, entonces pasa de 3.000 millones a 23.000 millones. Y eso sí ya es una cifra que estiman mucho, es impagable por la empresa y por lo cual el juez decide finalmente rematar la empresa en un proceso que es una suerte de película de terror, porque cada 2 meses saca una decisión nueva. A mediados del año 2023, Estados Unidos, en el Departamento de Justicia, dice que no va a poner obstáculos a la subasta y la subasta ha seguido avanzando. No obstante, el gobierno de Estados Unidos ha emitido una licencia que cubre parcialmente una parte de las acciones de Citgo e impide su negociación. Hay un debate jurídico y político sobre si eso va a impedir o no la subasta, pero la verdad es que hoy, debido a la intencionada, deficientemente gestión de Juan Guaidó, hoy las deudas acumuladas en el Tribunal de Delaware, en el Tribunal de Juez Starr, equivalen a un monto que sobrepasa las estimaciones del valor de la empresa. Más allá de que también hay una discusión sobre cuánto vale Citgo, hay analistas que dicen que vale mucho más que eso. Pero en todo caso, si se da la subasta, Venezuela terminaría perdiendo ese activo debido a que hubo sanciones, hubo bloqueo, hubo una operación para debilitar la economía venezolana y una operación jurídico-política anclada en el reconocimiento de Estados Unidos a Juan Guaidó para abandonar los juicios y permitir el triunfo de las empresas extranjeras que demandaban a una empresa venezolana. Esa es la situación de Citgo. Esta es la situación que se ha venido debatiendo tanto en los medios nacionales e internacionales como en las redes sociales, tratando de fijar las responsabilidades de quienes están allí. Y sin duda alguna hay una responsabilidad directa, mayoritaria, de eso que ha sido llamado una organización criminal política que se autodenominó el interinato, que se autojuramentó como gobierno de Venezuela y que muchos países reconocieron para facilitar esta operación de saqueo a los activos de Venezuela. El plan fue siempre quedarse con Citgo. Si triunfaba el cambio de régimen, si caía el gobierno, era más fácil que eso no se evidenciara. Pero si no lo hacía, la operación judicial, el lawfare para despojar a Venezuela, ha seguido avanzando. Este es un hecho inaudito, esto es una historia inaudita en América Latina. No tiene precedentes en las relaciones entre cualquier país de América Latina y el Caribe con los Estados Unidos. No tiene precedentes en la forma en que intereses corporativos están pretendiendo repartirse, hacer una suerte de rebatiña a los activos de una empresa que corresponde a un Estado soberano miembro de las Naciones Unidas. Esa es la realidad de Citgo. ¿Qué va a pasar en el futuro próximo? El juez dice que va a seguir con el proceso de subasta, que a mediados de este año se iniciaría formalmente la subasta. Hay toda una metodología para fijar los precios y el proceso podría tardar meses o quizás años. Va a depender mucho de cómo se definan las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos, el objetivo de Venezuela de eliminar, de levantar las sanciones y de la política errática de Estados Unidos al mantener las sanciones como una forma de presión sobre el gobierno de Venezuela para lograr objetivos políticos. Pero sin duda alguna, la historia de Citgo debe motivar la conciencia y la reflexión del pueblo venezolano para que nunca más se produzca un acto como este, pero sobre todo para que podamos defender una empresa de los venezolanos, seguir luchando por recuperarla y definitivamente dejar atrás este episodio criminal y trágico de nuestra historia política. Las invito cada semana a este podcast, Palabra y Media, donde estaremos analizando, debatiendo y reflexionando sobre hechos, sobre acontecimientos de la vida venezolana y del mundo, de la economía, de la política y de la cultura. El podcast Palabra y Media es un podcast donde la palabra que se cumple, la palabra empeñada, se topa con la realidad para buscar profundizar en los hechos e informar mejor al pueblo de Venezuela. Soy William Castillo, los espero en el próximo Palabra y Media.